Y bueno, básicamente aprovechando que ya estamos en momento de fecha FIFA y por supuesto salen ciertos temas y surge la ocasión para comentar ciertos temas, me gustaría salirme un poquito del tema Barça para comentar, pues bueno, ciertas cosas de la selección española. En este sentido de la palabra me gustaría por supuesto comentar ciertos temas relacionados con Luis Enrique. Y es básicamente lo que me gustaría comentar en este video, es el tema de Luis Enrique y sus convocatorias. A Luis Enrique siempre se le suele recriminar muchas cosas de por qué no convoca el de aquí, por qué no convoca el de allá, este ya se recuperó, por qué no está en la selección, pero es que este porque está siendo convocado y que si esto y que si el otro. Bueno, generalmente a Luis Enrique se le suele cuestionar toda esta clase de cosas y por supuesto estamos hablando de que en general sus listas siempre dan de qué hablar y por supuesto siempre hay diferentes tipos de teorías o acusaciones, podríamos decirlo así, por las cuales a Luis Enrique se le critica, podríamos decirlo así. Luis Enrique pues básicamente es un entrenador, y primero que todo hay que empezar con esto, que es digamos demasiado, bueno, todos los entrenadores por supuesto son así hasta cierto punto, pero Luis Enrique más, y básicamente es un entrenador que, como digo, pues es bastante meticuloso, es bastante perfeccionista, detallista, y que por supuesto planea muy bien todas y cada una de sus decisiones, él y su cuerpo técnico, porque no solo es él, él y su cuerpo técnico tardan horas de análisis muy profundos para poder tomar una decisión. Y por supuesto que podemos concluir ante esto, que Luis Enrique, todas y cada una de las decisiones que toma básicamente son en base a unos criterios, y por supuesto hay una razón específica detrás. Es decir, que si uno como aficionado de la selección española ve tal vez algo que no le gusta, se puede llegar a entender, pero sí o sí podemos estar de acuerdo con algo, y es que pase lo que pase, son decisiones tomadas para un bien y por una razón. Es decir, no son decisiones tomadas pues en base a falta de profesionalidad o en base a caprichos. Primero que todo me gustaría empezar pues con las críticas que se le suelen hacer, y es principalmente uno de los temas que más está circulando en estos momentos, y es básicamente el tema de por qué Luis Enrique no convoca a Tales. ¿Cómo no convoca a Tales? Refiriéndome en este caso en particular a esta lista que ha hecho. Por supuesto, agarrar este ejemplo específico de este momento, pero por supuesto estoy hablando en general, es decir, que si no vuelve a convocar al de aquí o al de allá, más que nada porque la lista para Qatar ya sale creo que en octubre o noviembre, y básicamente este tema va a volver a hacerse tendencia. Entonces lo hago con pretexto de estos momentos, pero en realidad es un tema para comentar en general. Y por supuesto, hablando específicamente de este momento, se podría recriminar por qué no está Sergio Ramos, ya se recuperó en el PSG. ¿Por qué no está Juanmi? Está jugando bien. ¿Por qué tampoco está Iago Aspas, que está siendo muy goleador? Y es que, pues es que ¿dónde está también Iñaki Williams? ¿Por qué no está De Gea? ¿Por qué no está Kepa Arrizabalaga? ¿Por qué no está Gerard Deulofeu? ¿Qué está pasando aquí? Esta selección no me gusta. Y en base a esto, pues no sé, no va a faltar quien se baje del carro de la selección por odio a Luis Enrique. Primero que todo, yo quiero aclarar que sí, hay ciertas decisiones que por supuesto yo cuestiono de Luis Enrique, que por supuesto yo suelo defender a Luis Enrique, pero no porque yo sea un Luis Enriquista, sino porque yo soy aficionado de la selección española, y yo como aficionado de la selección española, yo lo que quiero ver a mi equipo pues es ganar, y Luis Enrique por supuesto nos está dando proyecto, y por supuesto pues con Luis Enrique hasta el final y hasta las últimas instancias y hasta las últimas consecuencias. Básicamente hay ciertas cuestiones que por ejemplo a mí no me gustan. Por ejemplo, a mí me gustaría que fuese convocado Piqué, que por ejemplo yo no estoy hablando de, yo hablo de Piqué en el Barça pues como mal, pero en un caso en selección es totalmente diferente, porque estaría motivado, porque claramente nos vendría bien un central así, etcétera. No estoy del todo por ejemplo pues discrepante con la no convocatoria de Sergio Ramos, porque no ha tenido muchos minutos, pero por supuesto estamos hablando de que todavía tomar el ritmo y todo pues es complicado. Por ejemplo, también si yo tuviese que decir con qué otra decisión no me gusta que por ejemplo no esté convocados, por ejemplo Gerard Deulofeu, que es un jugador espectacular y está dando un buen rendimiento en el Udinese. ¿Qué otro? Por ejemplo, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la no convocatoria, podríamos decir, tal vez
Pues en este caso de Nico, perfectamente. No sé si le podría sacar algún rendimiento, una cosa así. Y por supuesto, pues me sorprende realmente ver la convocatoria también de Nico Williams. Entonces, esas son una que otra decisión que simplemente puedo recriminar si buscara por dónde. Pero realmente a Luis Enrique, pese a esto, no quiere decir que yo le voy a atacar o le voy a, pues básicamente decir de cosas simplemente por no convocarlos. ¿Por qué? Porque hay una razón específica. Luis Enrique de ley a estos futbolistas que yo he mencionado, pues de ley ya les ha dado el seguimiento y su cuerpo técnico, y si no les han convocado es por una decisión, no porque no lo analizaron, y por supuesto pues porque casualmente decidieron que no. Luis Enrique básicamente es un entrenador que por supuesto exige mucho físicamente a sus jugadores y tiene esta fama de, por supuesto, pues de ser un entrenador bastante exigente. Y por X o Y cuestión estamos hablando de que por supuesto a Luis Enrique se le suele cuestionar las convocatorias o las no convocatorias de ciertos jugadores por ciertos buenos momentos, pero Luis Enrique no solo es que convoque en base a si están rindiendo bien o si están rindiendo mal. Luis Enrique se fija en muchas facetas, se fija también en, por supuesto, si los que no están jugando con sus clubes rinden en la selección cuando son convocados. También se fija por supuesto en el tema de por supuesto el talento, se fija en temas también de que aporten cosas, que por supuesto sean tengan orden de jerarquías, que sean obedientes, que sean disciplinados. También se fija por supuesto, y estas de las cosas más importantes que comentaré aparte en su rubro. Básicamente se fija que todos hagan trabajo defensivo y nadie se desentienda del trabajo defensivo. Es decir, Luis Enrique se fija en diferentes facetas, podríamos decirlo así. Por supuesto, en base a esto, Luis Enrique claro que hace sus convocatorias. Entonces Luis Enrique básicamente se le cuestiona este tema de las convocatorias, pero no solo es que no se le cuestione, sino que hay por diferentes razones. Por ejemplo, a Luis Enrique se dice que no convoca a ciertos jugadores, digamos por ejemplo Yago Aspas, porque supuestamente pues se le acusa de básicamente tener problemas con ellos, ¿no? Básicamente problemas con ellos, y claro, como este se lleva mal con ellos, pues básicamente su orgullo, su ego le permite no convocarlos. Bueno, por supuesto podría ser perfectamente, pero yo no me lo puedo realmente llegar a creer por una simple razón. Y es que bajo ese punto de vista, entonces Luis Enrique no debería convocar entonces a Jordi Alba, que es un jugador con el que ya ha tenido distintos problemas, y no solo problemas así hablando de pues problemas nivel selección. Ya desde que Luis Enrique entrenaba al Barcelona pues tenía digamos ya problemas con Jordi Alba. Entonces, bajo ese punto de vista, yo estoy seguro que entonces no es, porque siguiendo ese punto de vista, entonces no debería convocarlo. Es decir, yo no creo que Luis Enrique esté dispuesto a arriesgar, y menos, por ejemplo, en la posición del lateral izquierdo, que tenemos varias opciones. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando que de una u otra cosa, por supuesto, Luis Enrique yo no creo que lo haga, a pese a que tiene que, perfectamente podría ser un problema, pero no porque tenga problemas personales, sino que porque deportivamente tiene problemas con ciertos jugadores, ya sea porque no tienen orden de jerarquías, cuestionan todo, tal vez no entrenan bien o una cosa, pues sería perfectamente en ese caso, pues, hecho, pues, o algo básicamente bien justificado, porque pues estaríamos hablando de que entonces se necesitaría tal vez priorizar tal vez la salud de ese grupo, y por supuesto estaría justificado, pero en este caso Luis Enrique no lo hace así. Entonces, de ley, si no convoca a algún jugador, no sé qué por qué razón sea, debe ser por algún informe o alguna información que nosotros no tenemos, o una reflexión que nosotros de la cual no sabemos, pero por supuesto yo estoy seguro que ha de haber una razón en específico, y que por supuesto no es que Luis Enrique no les convoque simplemente por eso. Pero no solo es que a Luis Enrique se le acuse por el tema de si tiene problemas con este o que el otro, o que si lleva sus problemas a la selección y tal. A Luis Enrique también se le suele recriminar, y esto ya lo habrán visto seguramente de ley, y es básicamente que a Luis Enrique se le recrimina, vamos a decirle así, el hecho por supuesto de convocar pues a jugadores del Barça, del Barcelona.
Bueno, Luis Enrique, pues ¿a qué jugadores del Barça suele convocar? Suele convocar a Pedri, a Gavi, a Sergio Busquets, a Ferran Torres, a Ansu Fati, que en esta no está por ciertas cuestiones. Suele convocar a Jordi Alba, suele convocar a Eric García y por supuesto todavía ha convocado casualmente también a Sergi Roberto. Casualmente también pues podría llegar a convocar pues básicamente por potencial, por ejemplo, a Abde, que renunció a la selección en Marruecos, que ahorita está cedido en el Osasuna, no, en el Elche creo, no en el Osasuna. Y por supuesto podría llegar a convocar a Nico, que está cedido en el Valencia, podría llegar a convocar a Valde también. Si fuese por convocar simplemente a jugadores del Barça, podría convocarles. Entonces, ¿por qué unos están convocados y otros no? Pues perfectamente por una razón, y es que entonces no es que convoque a jugadores del Barça así nada más porque sí, es por una serie de razones, que esto de hecho me da para su video, pero vamos a comentarlo aquí también. ¿Por qué Luis Enrique convoca a tantos jugadores del Barça? ¿Acaso es un barcelonista antiprofesional que lleva básicamente a sus jugadores a su selección? ¿O es básicamente alguien que claro, simplemente quiere hacer enojar a la prensa o a la gente, y básicamente como es un provocador pues va a convocar a jugadores del Barça? ¿Es esta la razón por la cual Luis Enrique convoca a estos jugadores? Evidentemente no. ¿Por qué Luis Enrique convoca a tantos jugadores, por ejemplo, del Barça en cantidad y son tan habituales con Luis Enrique? Bueno, pues simplemente por una serie de razones, y es que básicamente Luis Enrique pues tiene un estilo de juego muy específico, el cual es el juego de posesión, el cual también es el estilo de juego del Barcelona, ¿sí? Y el Barcelona y la selección española, al compartir estilo, por supuesto pueden compartir, digamos, hasta cierto punto jugadores. Igual hasta cierto punto, porque el Barça juega con muchos españoles, pero no solo con... No es que solo juegue con españoles, también juega con extranjeros, pero estamos hablando de que utiliza mucho a los canteranos. Sí, y por supuesto, debido a que está un perfil de jugadores tácticos, técnicos, más que físicos, convoca mucho a... bueno, en este caso en el Barcelona se ficha mucho a jugadores de este estilo. Y debido a todo esto, debido a que juegan con canteranos y se fichan a muchos jugadores nacionales, pues estamos hablando de que en general, por supuesto, pues si son canteranos y la cantera, generalmente los que son canteranos del Barça es porque viven en Cataluña, y Cataluña hasta el momento, fuera de temas políticos, es parte de España. Pues básicamente estamos hablando de que todos los canteranos, que el Barça usa muchos canteranos, entonces la mayoría de los canteranos son españoles. Entonces, pues por obviedad, casi la mayoría de esos canteranos serán españoles. Y si son jóvenes promesas o son jugadores que en algún momento ya están rindiendo bien, pues evidentemente serán convocados por Luis Enrique. Y esta es la razón por la cual los convoca. ¿Sí me explico? Es simplemente por eso, porque si, insisto, si fuese simplemente por convocar españoles del Barça, pues podría tener todavía más de donde agarrarse. Podría convocar a Nautenas, podría convocarse a Sergi Roberto, a Nico, a Abde, a Valde, a Bellerín, por ejemplo a Marcos Alonso, a Ansu Fati aunque esté lesionado. Si de verdad quisiera convocar a jugadores del Barça así nada más porque sí, Luis Enrique tendría todavía más de donde básicamente escoger. Y no solo es que sea esto, sino que en general, por supuesto, no solo es que a Luis Enrique por supuesto, se le critique esto, porque por supuesto la gente, no es que solo se le critique esto nada más porque sí, la gente a mí siempre me da la sensación de que no entiende esto porque no lo ha pensado, o directamente pues son ya directamente anti Luis Enriquistas, o no sé cómo decirlo. Es decir, que ya quien sepa este argumento y básicamente sepa este razonamiento, quien quiera entenderlo evidentemente lo va a entender, y quien no, pues lo clásico, pues los de siempre, antimadridista, independentista, pues básicamente diciéndole provocador, no sé, insultándolo por Twitter o yo qué sé. Se me explicó. Y en general este no es un problema exclusivo de Luis Enrique. En general en la selección española ya siempre ha estado la polémica esta de por qué en España se convocan a tantos jugadores del Barcelona. Por ejemplo, en aquella generación que ganó el Mundial y las dos Eurocopas, siempre se criticaba, por ejemplo, mucho eso. Se decía que España no ganó el Mundial, que fue el Barcelona. Incluso Piqué decía que no era cierto. Ya para que un jugador tan catalán y todo como Piqué
te niegue eso, pues directamente es porque estamos hablando perfectamente de que entonces no es cierto. Había 15 jugadores que de esa convocatoria del Mundial que no eran del Barça y 8 que sí lo eran. Pero sí, ya insisto, habían 15 que no lo eran, dicho propiamente por Piqué. Entonces estamos hablando de que en general, por supuesto, Luis Enrique es alguien así, pero en este sentido también la polémica ya venía desde aquí, porque estaba convocado Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Villa, Piqué, Puyol, después Jordi Alba, por supuesto después cuando llegó Fábregas, pues también que Fábregas, Víctor Valdés, o sea, se podría hacer perfectamente un once titular solo con jugadores del Barça. Entonces estamos hablando de que en general la polémica ya viene desde ahí. Pero es que no solo es esto, sino que para que nos demos una idea de lo realmente a veces vergonzoso que llega a ser este tema, es que a Luis Enrique se llega a tales extremos en los que se le critica. O sea, se llega a unos límites muy grandes para criticar a Luis Enrique por el tema de convocar a jugadores del Barça. Por ejemplo, yo me voy a acordar de precisamente creo que fue el último partido contra Suiza. Fue de visitante en la Nations League. Fue como por junio o julio de este año. Y básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Que directamente creo que fue Unai Simón, el portero titular. Le terminó pasando algo y qué es lo que pasa, que terminó por ciertos problemas creo que familiares, una cosa así, terminó abandonando la concentración y terminaron anunciando que el portero que lo iba a suplir iba a ser Arnau Tenas. Y si mal no recuerdo, si están bien informados, sabrán que Arnau Tenas pues es el portero del Barça B, bueno, Barça Athletic ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que en base a esto, por supuesto, ya se imaginarán la que le dejaron llover a Luis Enrique, que básicamente está dispuesto hasta llegar a convocar al portero del Barça B con tal de no convocar a De Gea, a Kepa Arrizabalaga, pero ¿qué le pasa a este? Desgraciado, ¿cómo se atreve? Que si esto, que si el otro. Y ya después le terminaron preguntando en la rueda de prensa a Luis Enrique, pues por la razón por la que ha convocado a Arnau Tenas, y básicamente terminó explicando que simplemente era porque, pues bueno, porque Arnau Tenas, bueno, básicamente porque necesitaban un portero ya, básicamente para completar la lista, y básicamente pues no podrían esperar a convocar a alguien, que le llegue el memo, básicamente que haga el viaje, que llegue para allá y así sin entrenar se incorpore. Y básicamente dijo que habló con el entrenador de la selección olímpica, es decir, Luis de la Fuente, y básicamente le pidió que le prestara un portero. Y básicamente pues a quien le dio fue Arnau Tenas, el cual no jugó ni un minuto y por supuesto simplemente era para completar la lista. Pero esa es la historia de por qué convocar a Arnau Tenas. Si me explico más aparte, porque es un portero de unas características que tiene buen juego con los pies, tiene por supuesto buenas características que por supuesto a Luis Enrique le pueden gustar, y por eso es que el Arnau Tenas pues fue convocado, porque ya estaba en una concentración y por supuesto porque es un jugador que tiene tiene las características de su equipo, que fuera del Barça y tristemente del Barça B pues dio la coincidencia, pero por supuesto eso no se lo perdonaron y se lo recriminaron. Entonces llega ya un punto ya simplemente tan vergonzoso en el que se le recrimina a Luis Enrique eso, cuando insisto, directamente es que no es cierto. Entonces es por esto básicamente que a Luis Enrique se le suele cuestionar siempre las convocatorias. ¿Por qué no está este? ¿Por qué no está el otro? ¿Por qué hay tantos del Barça? ¿Es que este lo está haciendo porque tiene piques personales con ellos? Si me explico, y básicamente no. Luis Enrique es un entrenador que prioriza mucho esta clase de cosas, y ahora voy con lo que dije que iba a comentar, y es básicamente el tema de la defensa. Básicamente pues a mí me ha sorprendido sinceramente, sí, o sea, yo me sumo a toda la gente que está sorprendida que pese al rendimiento que está dando ya Guaspas no se ha convocado. A mí también me sorprende, pero eso no es sinónimo de que por supuesto le pueda atacar. ¿Por qué? Básicamente porque Luis Enrique pues es un jugador que, digo, es un entrenador que prioriza, y esto lo ha dicho muchas veces él en sus ruedas de prensa, que es un entrenador en el que por su estilo de juego pues prioriza mucho el tema de ayudar en defensa. Y por supuesto para él convocarlo no basta simplemente con que cuando llegue aquí pues ayude en defensa, en el repliegue, que es como nosotros defendemos atacando. ¿Y qué es lo que pasa? Que necesita que lo muestren con regularidad en su club, y por supuesto para ser convocados necesitan por supuesto tener un gran rendimiento, que por supuesto ya Guaspas lo está dando, y por supuesto necesitan también tener
por supuesto una ayuda en defensa, donde básicamente ayudan en la presión, en el repliegue, y por supuesto lo hagan con sus clubes para poder ser convocados y que lo hagan con regularidad, porque no es tampoco ni siquiera es cosa de que sean titulares habituales, porque por ejemplo Luis Enrique ha llegado a convocar a Morata siendo suplente, ha llegado a convocar incluso a Jordi Alba y a Sergio Busquets, más que nada Jordi Alba siendo suplentes también. Entonces, quien quiera entender también esto, pues evidentemente quien entienda esto se dará cuenta que entonces no convoca a Yago Aspas. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente en el Celta de Vigo pues no lo muestra, y menos regularmente, porque no lo hace, simplemente el ayudar en presión y en defensa. Si me explico, Yago Aspas no es un jugador que todo el tiempo suele estar presionando, que suele estar ayudando tanto en defensa, y por supuesto menos si no lo hace, evidentemente tampoco existe una regularidad y por eso no lo convoca. Si Yago Aspas, que ha dicho que ha estado dolido con esta no convocatoria por parte de Luis Enrique, yo, por supuesto, digamos que en el Celta pues presionara, hiciera mucho trabajo en defensa, que por eso Luis Enrique le pudiese ver. Yo estoy total y absolutamente seguro que Luis Enrique le convocaría, porque ya lo ha llegado a hacer. Y yo estoy totalmente convencido de todo esto, que básicamente Luis Enrique no toma muchas de estas decisiones simplemente porque o no se adaptan al estilo o directamente pues no ayudan en defensa, y por eso pues son jugadores que por mucho talento que tengan, no, Luis Enrique no los va a convocar, porque pues prioriza mucho este trabajo defensivo de todos, porque ya sabemos que tiene, insisto, el estilo de juego de posesión, y como es nuestro estilo de juego, todos atacan, todos defienden. Y por supuesto pues entre esto y por supuesto el tema de que se le critica, que es el tema de que convoca a muchos jugadores del Barça, cosa que ya explicamos aquí que no es cierto, y por qué puede parecer que sí. Y por supuesto también se le recrimina el tema de los problemas personales, pero también ya dijimos aquí, explicamos aquí por qué no es cierto, porque básicamente bajo ese planteamiento, entonces pues básicamente Jordi Alba tampoco tendría que estar convocado, porque con él ya ha tenido problemas. Pero bueno, simplemente quería comentar este tema, de aprovechando que ya es parón de selecciones, fecha FIFA, básicamente para comentar pues este tema, ¿no? De pues básicamente de Luis Enrique, las convocatorias, y por qué no convoca al de aquí, por qué no convoca al de allá. Pero pues bueno, simplemente quería comentarlo. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.